Hola, buenas, mi nombre es Jan Meléndez y hoy vengo a hablarles sobre qué es la osmolalidad y cómo calcularla. Bueno, vamos a hablarles sobre estos dos conceptos clave en la química y la biología que están relacionados con las soluciones. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo las sustancias disueltas afectan a los líquidos en nuestro cuerpo y en otros sistemas biológicos. Primero que todo, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad es una medida de la concentración de soluto en una solución, expresada como el número de moles de soluto disueltos por litro de solución, y se mide en la unidad de osmol por litros. Luego tenemos la osmolalidad, que es muy similar a la anterior, pero en lugar de medir la concentración por litro de solución, mide la cantidad de soluto por kilogramo de disolvente, y esta se mide en osmoles por kilogramo. ¿Cuáles son las diferencias principales entre osmolaridad y osmolalidad? Bueno, la osmolaridad depende del volumen, lo que hace sensible a cambios de temperatura, ya que el volumen puede variar con la temperatura, mientras que la osmolalidad, al basarse en el peso del disolvente, no se ve afectada por el cambio de la temperatura. Además de esto, tienen aplicaciones en distintas situaciones, ya que en soluciones acuosas y a temperatura constante, las diferencias entre ambas magnitudes suelen ser pequeñas, pero es más precisa la osmolalidad cuando se estudian sistemas biológicos o en la investigación de soluciones a distintas temperaturas. Cabe destacar que para el correcto cálculo de la osmolaridad y la osmolalidad tenemos que tener en cuenta el factor de disociación. ¿Pero qué es el factor de disociación? El factor de disociación o ionización se refiere a cuántas partículas se forman cuando un soluto se disocia en una solución. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia en dos partículas, el ion cloruro y el ion sodio, por lo que su factor de disociación es de 2, ya que se disocia en dos partículas. Pero ¿para qué utilizamos el factor de disociación? El factor de disociación es usado para calcular la osmolaridad y la osmolalidad, ya que la fórmula de osmolaridad nos dice que es igual a los moles de soluto por el factor de disociación del soluto sobre el volumen de la solución en litros. Mientras que para calcular la osmolaridad tenemos que es igual a los moles de soluto por el factor de disociación del soluto sobre la masa del disolvente en kilogramos. Para continuar, tenemos un ejercicio sobre la osmolaridad y la osmolalidad. Supongamos que tenemos una solución de cloruro de sodio que está disuelta en agua. De este cloruro de sodio se disuelven 0,58 moles en 1,5 litros de agua, que vamos a hallar la osmolaridad y la osmolalidad. ¿Cuáles son los datos? El peso molecular del cloruro de sodio es de 58,8 gramos por mol. El volumen de la solución es de 1,5 litros. Los moles de cloruro de sodio son 0,58 y el factor de disociación del cloruro de sodio es 2, ya que se disocian en dos partículas, el ion cloruro y el ion sodio. Bueno, para el cálculo de la osmolaridad tenemos que la osmolaridad va a ser igual a los moles de soluto por el factor de disociación entre el volumen de la solución en litro. Reemplazando con los datos que ya tenemos que la osmolaridad va a ser igual a 0,5 moles por 2 entre 1,5, dándonos un resultado de 0,773 osmoles por litro. Para el cálculo de la osmolalidad cambia un poco la cosa, ya que tenemos que hallar el peso del solvente, en este caso los 1,5 litros de agua. Partiendo de que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, hacemos el factor de conversión y nos da que 1,5 litros de agua equivalen a 1,5 kilogramos de agua. Entonces, reemplazando la fórmula de osmolalidad, que sería igual a moles de soluto por el factor de disociación entre la masa del disolvente en kilogramos, tenemos que 0,58 moles por 2, que es el factor de disociación, entre 1,5 kilogramos, nos da que tenemos 0,773 osmoles por kilogramo. Buenas, mi nombre es Diana Carolina Urrea Acevedo y hoy voy a hablar sobre la curva de calibración. ¿Qué es la curva de calibración? La curva de calibración es un modelo matemático que se utiliza en la química para determinar las concentraciones desconocidas de un analito. El analito es una sustancia que se desea medir a partir de una serie de soluciones estándar con concentraciones
ya conocidas. Esto es una herramienta fundamental en el análisis químico porque permite correlacionar la señal obtenida de un instrumento de medición con la cantidad de sustancias presentes en una muestra. Además, se representa mediante una gráfica donde el eje X corresponde a la concentración y el eje Y es la respuesta del instrumento. En cuanto a aplicaciones, son esenciales para garantizar la calidad y la confiabilidad, pues permite medir con precisión concentraciones de sustancias en diferentes áreas. Por ejemplo, en el análisis químico, permite la medición de concentraciones en muestras ambientales, industriales y de laboratorio. Por ejemplo, determinar la cantidad de calcio en agua mediante espectrofotometría. En la industria farmacéutica ayuda a la cuantificación de principios activos en medicamentos sin control de calidad, ejemplo, la medición de paracetamol en tabletas con HPLC. En el medio ambiente ayuda a la detección de contaminantes en agua, aire y suelo, por ejemplo, medir plomo en agua potable con espectrometría. En la bioquímica o áreas de la salud, ayuda a los análisis clínicos como glucosa en sangre o niveles hormonales, por ejemplo, determinar glucosa pues, en la sangre con un glucómetro calibrado. Para poder entender los cálculos, vamos a preparar una curva de calibración a partir de un estándar A de 500 microgramos por mililitros, en el cual lo vamos a diluir para obtener las concentraciones de los estándares B, C, D y E. Para eso tenemos que tener en cuenta la fórmula donde vamos a tener la concentración inicial sobre concentración final y volumen inicial sobre volumen final. Bueno, para poder resolver el paso 1, vamos a hacer la preparación del estándar B. Tenemos que tener en cuenta qué datos tenemos. Nos dieron el estándar inicial, que es los 500 microgramos por mililitros, que es el estándar A. Tenemos la concentración final, que es el estándar B, el de 3,0 microgramos por mililitros. Vamos a darle un volumen final elegido, en este caso yo escojo 100 mililitros, y tenemos que hallar cuál es el valor inicial. ¿Cómo vamos a hallar el valor inicial? Primero tenemos que hacer el cálculo del factor de dilución. Entonces, tenemos que reemplazar en base a la fórmula anterior de concentración inicial sobre concentración final. Entonces reemplazamos. Tenemos que la concentración inicial es 500 y la concentración final es 3,0. Y esto nos va a dar 166,67, que es el factor de dilución. Entonces, ahora para poder hallar el valor inicial, vamos a poner primero el volumen final, que es de 100 mililitros, sobre el factor de dilución, que es el de 166,67. Y eso nos va a dar como resultado el 0,60 mililitros, que esto ya vendría siendo lo que es el volumen inicial. Para el paso 2, donde vamos a preparar el estándar C, es el mismo método, solo que vamos a reemplazar algunos datos. Ahora el estándar inicial ya no va a ser de 500 microgramos por mililitro, ahora va a ser el estándar B, que fue el que resolvimos anteriormente. Entonces vamos a empezar por ahí. El estándar B es la concentración inicial, la concentración final deseada es la que estamos haciendo ahora, que es el estándar C de 2,0 microgramos por mililitro. Tenemos el volumen final elegido, que es de 10 mililitros. Se cambió el valor, pero es algo ya más personal porque pues es como parte del ejercicio. Y vamos a reemplazar. Entonces tenemos el cálculo del factor de dilución, como sabemos, ponemos concentración inicial 3,0 sobre la concentración final 2,0, nos va a dar 1,5, que es el factor de dilución con el que vamos a hallar el valor inicial. Entonces vamos a poner el volumen final de 10 mililitros sobre el factor de dilución, que es de 1,5. Y eso nos va a dar 6,67 mililitros, y allí ya tenemos el valor estándar del punto C. Bueno, para la preparación del estándar D partimos del punto C, el cual tenemos como punto inicial 2,0 sobre concentración final 1,4. Como resultado nos da factor de dilución 1,43. Ahora vamos a calcular el volumen a tomar del estándar C. Para tener el volumen inicial ponemos 10 mililitros sobre
1,43 el resultado del cálculo anterior, que nos da 7,0 mililitros. Y ese ya es el estándar C. Ahora vuelve y se inicia. La preparación del estándar E se inicia con la concentración anterior, que es la inicial, que es 1,4 sobre 0,4, que es la concentración final, nos da el resultado 3,5. Y ahora vamos a calcular el volumen. Entonces vendría siendo 10 mililitros sobre 3,5, que es el factor de disolución, y nos da como resultado 2,86 mililitros. Esta tabla resume el proceso de dilución en serie utilizados para preparar los estándares de la curva de calibración. Se parte del estándar de A de 500 microgramos por mililitros, que se realizan disoluciones sucesivas para obtener las concentraciones deseadas. Cada fila indica el estándar utilizado, el volumen tomado de la solución anterior y el volumen final al que se ajusta con solventes. El patrón general es tomar una fracción de la solución más concentrada y completarla hasta el volumen final indicado. Este procedimiento permite obtener soluciones con concentraciones precisas para construir la curva de calibración y realizar el análisis químico confiables. Se estarán preguntando, y a todo esto, ¿para qué sirven las concentraciones en los laboratorios o para qué necesito yo calcular estos datos? Bueno, la concentración inicial se usa para saber cuánta cantidad del estándar madre se necesita. Un ejemplo, si se parte de un estándar de 500 microgramos por mililitros, este valor ayuda a calcular cuánto se va a tomar para preparar una solución más diluida. Cuanto a la concentración final, indica la concentración deseada tras la dilución. Ejemplo, si se necesita un estándar de 3,0 microgramos por mililitros, se va a tomar una fracción del estándar más concentrado y se va a ajustar con el solvente. El volumen inicial es el volumen exacto del estándar que se extrae para la dilución. Ejemplo, para obtener 3,0 microgramos por mililitro se miden los 6,0 mililitros del estándar madre y se transfieren a un matraz. En el volumen final es el volumen total después de añadir el solvente. Entonces, un ejemplo, si se utiliza un matraz de 100 mililitros, se completa con solventes hasta ese volumen para obtener la concentración deseada. Entonces, todo este proceso permite preparar estándares con precisiones y asegurar mediciones confiables en experimentos de análisis químicos. Hola, mi nombre es Mara Valentina Hurtado y el día de hoy les estaré explicando acerca del volumen esperado cuando se combina agua y etanol o comúnmente conocido como alcohol etílico y acerca de los volúmenes aditivos. ¿Qué sucede cuando combinamos alcohol etílico y agua? Bueno, aquí el volumen total resultante de la suma de estos dos elementos químicos o estos dos componentes no es la suma exacta de los volúmenes individuales, es decir, que el resultado volumétrico de esta mezcla o de esta combinación no va a ser igual a la suma de los dos volúmenes. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a un fenómeno llamado contracción de volúmenes. Pero para poder definir o poder explicar de qué se trata este fenómeno, vamos a explicar conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es volumen en química? Pues se dice que el volumen en química es una magnitud que expresa la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo o una sustancia. Dicho esto, vamos a explicar qué es un volumen aditivo o qué es un volumen no aditivo. En primera instancia, un volumen aditivo se da cuando la suma de dos volúmenes de dos líquidos o componentes es igual al volumen final de la mezcla. Por ejemplo, si mezclamos agua con aceite mineral que no actúan significativamente, es decir, no hay una interacción molecular fuerte, el volumen final sería igual a la suma de los volúmenes iniciales. Pero ahora, ¿qué son volúmenes no aditivos? Bueno, los volúmenes no aditivos se presentan cuando la mezcla de dos componentes o más provoca interacciones moleculares que reducen o aumentan el volumen final respecto a la suma de los volúmenes iniciales, como en el caso del agua y el alcohol etílico. Ok, pero ¿qué interacciones moleculares en la mezcla hacen que el volumen disminuya? Bueno,
El agua y el alcohol son líquidos polares que pueden formar enlaces de hidrógeno por la presencia del oxígeno, principalmente por su electronegatividad y por la presencia de hidrógenos unidos al mismo oxígeno. Sin embargo, su estructura y forma afectan cómo se organizan al mezclarse. Por ejemplo, en el agua, las moléculas establecen una red extensa de enlaces de hidrógeno entre sí, lo que da lugar a una estructura ordenada, a una geometría tetraédrica dipolar. En el alcohol también se forman enlaces de hidrógeno, pero su cadena hidrocarbonada introduce zonas apolares donde no hay un intercambio, o sea, no hay una expresión de cargas, ni positivas ni negativas, y esto altera su disposición en el espacio. Al momento de mezclarlos, las moléculas que se encuentran presentes en el alcohol se insertan en las de agua, rompiendo algunos enlaces de hidrógeno que están persistentes en la misma molécula y estableciendo enlaces con las moléculas de agua cercanas. Como resultado de esto, la estructura del agua se colapsa en parte y esto permite un empaquetamiento más denso. Este reordenamiento de las moléculas provoca una disminución en el volumen total, ya que las moléculas pueden acomodarse más compactamente que cuando están separadas. Por ejemplo, si mezclamos 50 mililitros de agua con 50 mililitros de etanol, que es el mismo alcohol etílico, el volumen final no sería lo esperado, que serían 100 mililitros, sino que aproximadamente oscilan entre 96 y 97 mililitros. Y esto se debe a lo que expliqué, que las moléculas de etanol y agua interactúan formando enlaces de hidrógeno, lo que permite una especie de empaquetamiento y ese estado compacto desencadena una reducción en el volumen total. Ahora, si queremos calcular el porcentaje de contracción, lo que realizaremos es dividir el volumen esperado, que serían 100 mililitros, o sea, la suma de los volúmenes iniciales menos el valor real. Y esto será dividido nuevamente por el volumen esperado o volumen teórico. Y en el caso de el ejemplo, el porcentaje de contracción eh, se encuentra entre el 3 y el 4%. Con esta información, con estos datos, podemos deducir que la mezcla o la combinación de alcohol etílico y agua da como resultado un volumen no aditivo.